Hola Metal Warriors, bienvenidos a uno de los vídeos más especiales del canal, ya lo hicimos el año pasado. Espero que estéis pasando unas buenas fiestas, desde aquí, desde Iron Madness. Os queremos desear un feliz año nuevo que está ya a la vuelta de la esquina. Y nada, como decía, al igual que en 2023, os traigo el top anual, el ranking de lo que para mí han sido los mejores discos del año. Como ya sabéis, este es un vídeo que grabo originalmente para el programa de radio El Octavo Día, programa en el que llevo colaborando ya más de una temporada, y donde me podréis ver y por supuesto escuchar prácticamente cada domingo del año en el 104.6 de la FM en Radio Cornellá, o por supuesto ahora con las modernas tecnologías en YouTube, Twitch y diversas plataformas. Así que espero que os guste el vídeo y por supuesto no olvidéis ir a visitar el canal del Octavo Día, donde también por supuesto encontraréis los tops anuales de mis compañeros, que os aseguro que también son una delicatessen. Dicho esto, ahora sí, soy Sergi Sánchez y este es mi top 20 de 2024. Empezamos el top de 2024 con Triumpher en el puesto número 20 y su Spirit Invictus. En la 19ª posición, el mejor disco debut del año, Martin Axelrod, Fredrik Folkare y Hellbatcher con su homónimo. Un poco de hard rock para el puesto número 18, Back With A Bang de Casey Dynamite. Seguimos, desde Grecia, Rotting Christ, en el puesto 17 su disco Pro Christo. La voz de Michael Sweet es una de mis debilidades. En 16ª posición, When We Were Kings, de Stryper. Bornagar ha dado mucho de qué hablar. Puesto 15 para su nuevo disco, Fall. Música celestial de la mano de Liv Size, Myths of Fate en el número 14. Sin duda, uno de los discos más aclamados de todo el 2024. En 13ª posición, la leyenda viva del metal Judas Priest y su trabajo Invincible Shield. Ahora una de mis grandes sorpresas del año, puesto 12 para los suecos Necrophobic con In the Twilight Grey.
En un 10º puesto, el thrash metal de Suicidal Angels y su disco Profane Prayer. Entramos ya en los puestos más altos de la tabla. Lo inauguramos con Visions of Atlantis y su Pirates 2 Armada. Una banda que para mí ha logrado uno de los mejores trabajos de toda su carrera, si no el mejor. Pero es que con un dúo imparable como es el de Michele y Clementina las voces, un dúo que es de otro planeta, el top 10 estaba aseguradísimo. Ambas voces son increíbles y en este disco se lucen muchísimo. Ese metal sinfónico tan pegadizo que encontramos por ejemplo en la canción de Armada o The Dead of the Sea, simplemente un temazo que hacen que no duden ni un poco sobre la posición de este disco. En el puesto número 10, repito, Pirates 2, Armada, de Visions of Atlantis. Vamos con el puesto número 9 y para ello nos desplazamos hasta territorio norteamericano de la mano de la legendaria banda que es Riot, ahora Riot 5. Ellos nos presentaban su nuevo trabajo Mean Streets, un disco con el que creo que han vuelto a lograr marcar ese sello Riot y no solo eso, sino englobar en un disco de 12 canciones toda una larguísima trayectoria llena de diferentes variedades en los estilos, canciones más rockeras, canciones algo más power que recuerdan más al Thundersteel, en fin, gustos para todos y de todas las épocas. Este Mean Streets es el tercer álbum ya con Todd Michael Hall a las voces, un extraterrestre de cantante. Esto lo hemos comentado recientemente en la visita que nos hizo la banda junto a Azrael aquí en Barcelona. Y os aseguro que este disco no tiene nada que envidiar a los otros dos que ya había grabado, Unleash the Fire y Armor of Light. Estoy segurísimo de que Mark Riale estaría muy orgulloso de sus chicos por cosas como esta. Vamos ahora con la primera aparición nacional dentro de mi top del año. En el octavo puesto encontramos Land of Witches de Dark Embrace. Los gallegos no saben lo que es descansar, le deben haber metido mucha leña a la locomotora porque llevan 2 discos en 2 años y además a cuál mejor. Sí que es cierto que para cuando salió Dark Heavy Metal, su anterior trabajo, todavía estaba adentrándome en su estilo, en su música. Y ahora para Land of Witches creo que ya estoy bastante familiarizado y no me ha pillado tan por sorpresa, así que creo que he sabido valorar con propiedad como se merece este trabajo. Y es que sin duda es un discazo, contiene mucha variedad dentro de su propio estilo que ya de por sí es muy variado. Las guitarras tanto de Moe como de Marcos son feroces y súper pegadizas, la batería de Julio es demoledora, no para ni para coger aire. Y del señor Óscar Rilo a las voces, ¿qué voy a decir? Creo que se nota el trabajazo que ha hecho para este nuevo lanzamiento de Dark Embrace, y es que ya sabíamos que le encantaba jugar con diferentes registros, diferentes voces, pero es que para este Land of Witches todavía ha ampliado un poquito más su rango y nos ha dejado algún detalle, alguna novedad vocal más. Y para los más clásicos os diré que no os asustéis por lo de Dark en el nombre de la banda, porque estoy seguro de que encontraréis una, incluso varias canciones que os encantarán, ya que juegan con muchas melodías y solos de corte mucho más heavy. Por ejemplo, el riff inicial de A Blaze in the Sky o el solo de esa misma canción. Por mérito indiscutible, en el octavo puesto, Land of Witches de Dark Embrace.
Pues nos acercamos ya al final. En el puesto número 7, los canadienses Luzaro con su Chasing Euphoria. Esta banda sabe cómo hacer las cosas muy bien, ha mezclado death melódico y power metal y para mí les ha quedado una mezcla fenomenal. Una de las cosas que más me han fascinado de este discazo es que han sabido mantener el nivel durante todo el largo, no he encontrado ni un tema malo. Los diferentes pasajes entre las partes más agresivas y técnicas y las partes más melódicas y propias del power metal son constantes y las encontraréis en cada canción. Y para mí esa ha sido una de las claves de este Chasing Euphoria, que Krista, una fenomenal cantante, ha sabido repartir de manera súper equitativa los momentos de voz gutural y de voz limpia. Por lo tanto, como decía, puesto número 7 para Luzaro y su Chasing Euphoria. Avanzamos y por supuesto no me podía olvidar de otra de las grandes joyas del panorama nacional. Estoy hablando de Justice Flies, de Reaction, lo nuevo de esta banda thrasher donde han querido innovar, arriesgar un poco en el estilo y para mí les ha quedado un resultado increíble. Una especie de ópera thrash, una obra conceptual, y es que se tendría que llamar así, obra, porque es perfectamente digna de ser representada en un teatro. Un trabajazo que narra una historia, concretamente un antiguo drama griego. Y no os desvelo más, os dejaré también en la descripción la reseña al completo que hice sobre su disco por si os pica la curiosidad y queréis conocer más al respecto. Destacaría el gran trabajo de algún miembro de la banda, pero es que creo realmente que todos lo han hecho muy bien y que todos han aportado. La obra se divide en dos actos, para ir al grano. En el primero encontraréis principalmente ese thrash metal más puro y en el segundo es donde realmente creo que está la magia. También es donde aparece más veces ese coro de Indonesia que le da un toque épico impresionante y donde está el broche de oro, el magnífico cierre como es la canción The End. Han arriesgado, pero aquí nos gusta el riesgo y lo valoramos. Si encima les ha salido así de bien, pues Reaction, ¿qué queréis que os diga? Vuestro puesto en el top estaba más que asegurado y también más que merecido. Justice Flies en la posición número 6. Ojo porque entramos ya en el top 5, estamos ya entre los 5 mejores discos del año, al menos evidentemente bajo mi punto de vista. Y aprovecho este momento para deciros que si os está gustando el vídeo no olvidéis darle like. Así que vamos con el quinto puesto, donde he dejado el gran regreso para mí del año. La vuelta tras 34 años sin pisar el estudio de una banda muy veterana de thrash metal. Estoy hablando de los estadounidenses, concretamente de Arizona, Atrophy. Desde luego que tiempo han tenido y de sobras como para preparar un gran lanzamiento, pero aún así tenían que demostrar que seguían al pie del cañón, que seguían manteniendo ese espíritu thrasher de la banda y nos han presentado Asylum, para mí un grandísimo trabajo, una muestra clara de que no han perdido pegada y sinceramente espero que no se quede ahí en una nueva grabación 34 años después, espero que sea realmente un regreso y que tengan continuidad. Es un trayazo, es un discazo de thrash metal de la old school, muy ochentero, muy evidentemente como sus propias raíces, como las raíces de la banda de Atrophy, y hablo de banda y de Atrophy, pero al final el único miembro original que queda es Brian Zimmerman. Eso sí, Brian se ha rodeado de muy buenos amigos y sobre todo muy buenos músicos y han compuesto para mí uno de los mejores discos del año. Y sobre todo, creo yo, muy elaborado y muy trabajado canción por canción. Ningún tema baja de los 4 minutos y pasan por muchísimos cambios de ritmo, es un no parar. Quinta posición, Asylum, de Atrophy. Calling from the grave, I can see the sadness written on the face. I can see the new speed, it's happening again. Weapons used for one time are placed in the hands again.
Pues vamos ya con el cuarto puesto, mi sorpresa más grande del año. Estoy hablando de War Machine, el nuevo disco de Impellitteri. Aunque partiendo de la base de que tenían un Dream Team, un All-Star de formación, difícilmente iba a salir mal. Estoy hablando de Chris Impellitteri a la guitarra, por supuesto, de Jamie Sabello al bajo, de Rob Rock a las voces y de Paul Bostaph a la batería. Y a este lo menciono el último porque creo realmente que su incorporación se ha hecho notar y mucho. El disco ha ganado un montón en cuanto a potencia, tiene una base rítmica mucho más rica. Vamos, hablando en plata, que es mucho más cañero. Y evidentemente sobra decir que Chris Impellitteri no nos ha dejado sin sus clásicos y virtuosos solos. War Machine suena tal que así. Atención porque entramos ya en lo más alto del ranking, entramos ya en el top 3 en el podium y para empezar la medalla de bronce se la va a llevar una banda thrasher y van pues unas cuantas ya en este top. Desde Arizona concretamente, vecinos de Atrophy, encontramos a Flotsam and Jetsam que han sacado su disco I Am The Weapon. Ya sabéis que Flotsam es una de mis debilidades, con ese thrash metal tan característico, muy ochentero pero a la vez mezclado con ese sonido más actual, más heavy, incluso con algún pequeño toque power que me maravilla. Por lo tanto, muy mal lo tenían que hacer para defraudarme, y no ha sido el caso. El estado de forma de la banda es espectacular, ya venían demostrándolo en sus últimos trabajos y tenía confianza plena de que en este no iban a bajar el nivel. Pienso realmente que han lanzado un disco que va a gustar a todos sus públicos y a todos sus fans, donde encontraréis un montón de temas muy ochenteros, más ochenteros que en los últimos trabajos, muy de las raíces de Flotsam de los primeros discos, otros pues al contrario, de la época más reciente y moderna de Flotsam, que también me encanta por supuesto, e incluso uno o dos de carácter bastante más rockero, si se puede decir así. Si tuviera que destacar un tema, sería sin lugar a dudas Primal, que además es muy de estilo Flotsam, pero el disco entero, este I Am The Weapon en su totalidad, merece ser el top 3. Puesto número 2, ahora sí, rozando ya la gloria, se queda esta banda. Me refiero a unos absolutos veteranos que tras un montón de años de trayectoria musical siguen sacando discos, y qué pedazo de discos. Este no ha sido menos, de hecho ha estado en boca de prácticamente todo el panorama mundial del metal, y no es para menos. Estoy hablando de los británicos Saxon y su Hellfire and Damnation. Es que este disco es otra prueba más de que Saxon no baja el nivel, de que Saxon es un martillo pilón, y otra prueba más de que Biff Bifford canta como nadie. Es increíble que con la edad que tiene y conforme los años van pasando, este hombre sigue cantando igual en disco y en directo. Que si Madame Guillotine, que si Hellfire and Damnation, la misma canción que presta título al disco, da igual, elijas la que elijas, aleatoriamente va a salir un temazo de este discazo nuevamente de Saxon. Me gusta mucho que estoy pudiendo ver que conforme los años pasan se les empieza a reconocer a Saxon como lo que son, unos de los más grandes de la escena. Hellfire and Damnation. Your
Y efectivamente ha llegado el momento de poner punto y final a este top del año, este top de los mejores discos de 2024, y si ya era evidente, no lo podía hacer todavía más. Pero ahora sí, ha llegado el momento y no me queda más remedio que destapar la sorpresa, entre comillas. Por supuestísimo que sí, el disco del año, mi mejor disco del año, es sin lugar a dudas After Lifelines, el nuevo trabajo de Rage. 40 añazos de historia, 40 años que lleva PB Wagner entregándonos una y otra vez una música excelente. After Lifelines no es la excepción. Para esta ocasión, y coincidiendo con el aniversario que acabo de comentar, decidieron ponerse manos a la obra y entregar a los fans algo realmente interesante, algo realmente especial, y el resultado ha sido un disco que va a ser recordado durante mucho tiempo por los fans de Rage. Un álbum donde se ve perfectamente reflejado todo el trabajo de PB durante todos estos años, todo el sudor, todo el esfuerzo, pero también toda la alegría y el orgullo por su propia música. El producto final, pues un fantástico álbum doble, 2 discos, el primero de todos mucho más clásico, manteniendo ese estilo bastante power metal que llevan durante esta última década, y el segundo, donde verdaderamente han puesto toda la magia, ya que encontramos una vez más en Rage, esto tampoco es novedad, pero sí algo muy especial y que nos saca una sonrisa siempre a los fans, esos arreglos y toques de orquesta. Y es que, ¿qué más puedo decir que no haya dicho ya de mis queridos Rage? Se han salido una vez más y por eso para mí el mejor disco de 2024 es After Lifelines. Pues nada, Metal Warriors, muchísimas gracias por acompañarme nuevamente un año más. Este 2024 ha sido fantástico y en gran parte ha sido gracias a vosotros, así que os agradezco un montón el apoyo y espero para 2025 poder traer mucho más. Hasta aquí mi top anual, como he dicho al principio del vídeo, espero los vuestros en la caja de comentarios, y si os ha gustado ya sabéis, like, suscribiros, compartid, y como siempre, nos vemos en la próxima.